Caracas, enero de 2026. El alto mando militar de Venezuela ha entrado en una fase de purga interna sin precedentes. Esta semana, una orden secreta de reestructuración ha comenzado a circular por las guarniciones más importantes del país, marcando el inicio de lo que analistas internacionales califican como el colapso final del sistema de seguridad de Nicolás Maduro. No se trata de un simple movimiento de fichas, sino de la sustitución total de los generales de la vieja guardia por una nueva élite compuesta por los hijos y familiares directos de la cúpula chavista. Estos herederos, que han crecido bajo el amparo de fortunas construidas con el tráfico de oro y petróleo, están tomando el control operativo de las Fuerzas Armadas para proteger sus activos y redes de privilegios. Sin embargo, esta maniobra desesperada ocurre mientras una fuerza fantasma se posiciona en los alrededores del Palacio de Miraflores. Informes confirmados por fuentes en Washington indican que la operación Resolución Absoluta ha recibido luz verde del presidente Donald Trump. La orden es directa: captura y extracción inmediata del objetivo principal. Mientras tanto, en las calles de la capital, el silencio es absoluto y la tensión se puede cortar con un cuchillo. La humedad asfixiante oculta el movimiento de 3 furgonetas negras sin matrícula que se deslizan por la avenida Urdaneta hacia el centro del poder. Son 24 operadores de una unidad de élite conjunta, equipados con tecnología de guerra híbrida y visión nocturna panorámica de última generación. Estos hombres han estado infiltrados durante semanas en pisos francos, comprando silencios de oficiales desertores y mapeando cada debilidad del anillo de seguridad presidencial. La paranoia en el búnker de Fuerte Tiuna es total. El círculo íntimo de Maduro intenta dormir protegido por sistemas de defensa antiaérea rusos y asesores de contrainteligencia cubana, pero la traición ya ha permeado las paredes de acero. La inteligencia occidental ha logrado lo imposible: colocar un reloj de lujo valorado en $50,000 en la muñeca del dictador. Este objeto no es solo una joya, sino un faro de alta tecnología que emite señales constantes a los drones invisibles que sobrevuelan la ciudad. Cada paso de Maduro, cada conversación privada y la ubicación exacta de sus 5 búnkeres secretos están ahora en manos del Comando Sur. El secretario de Estado Marco Rubio ha sido enfático en sus últimas declaraciones: la transición ha comenzado y no habrá espacio para negociaciones de último minuto. La reestructuración militar que el régimen intenta vender como una consolidación de poder es en realidad un intento de supervivencia ante una implosión inminente. Los militares que aún permanecen leales se enfrentan a una decisión histórica: unirse a la transición o ser alcanzados por la fuerza quirúrgica que ya tiene las coordenadas de cada centro de mando. El reloj de la historia está corriendo y esta semana Venezuela despertará bajo una nueva realidad geopolítica. La caída definitiva no será televisada por los canales oficiales, pero sus efectos retumbarán en todo el hemisferio occidental mientras la justicia internacional prepara las celdas en Nueva York para quienes creyeron que el poder era eterno. El asalto final está programado para las 3 de la madrugada y el apagón selectivo de comunicaciones ya ha comenzado a dejar ciego al ojo digital del régimen. El epicentro de esta reestructuración secreta radica en la creación de una casta militar paralela que ha desplazado a los generales con décadas de servicio. Según documentos filtrados de la contrainteligencia militar, el régimen ha identificado a 1,500 oficiales sospechosos de mantener contactos con la oposición o con agencias extranjeras. La respuesta de Miraflores ha sido radical: entregar el control de las zonas operativas de defensa integral a jóvenes coroneles cuya única lealtad es hacia la familia presidencial. Estos son los llamados herederos del poder, una generación de oficiales que no se formó en las academias bajo los ideales tradicionales, sino en las sombras
de los negocios ilícitos. Esta semana, el movimiento de activos financieros ha sido frenético. Más de 700 millones de dólares han sido movidos desde bancos en pequeñas islas del Caribe hacia cuentas en países del Golfo Pérsico. Es el fondo de retiro de una dictadura que sabe que sus días están contados. Pero lo que realmente ha encendido las alarmas en el Pentágono es la participación directa de Delcy Rodríguez en la coordinación de este nuevo anillo de acero. Ella es la arquitecta de una estructura que busca blindar la economía del régimen mediante el uso de criptomonedas y empresas fachada en Turquía. Mientras tanto, Diosdado Cabello observa desde las sombras con una mezcla de furia y pragmático instinto de supervivencia. El hombre fuerte del Partido Socialista sabe que la reestructuración militar está diseñada para debilitar su influencia personal sobre las tropas de tierra. La diana que tiene en su frente, puesta por el sistema de justicia estadounidense, lo ha convertido en un personaje prescindible para las facciones más jóvenes que buscan negociar una salida privada. La inteligencia de señales ha detectado comunicaciones cifradas entre oficiales de rango medio que se niegan a obedecer órdenes de los nuevos comandantes impuestos. La tensión dentro de los cuarteles ha llegado a un punto de ebullición donde un solo disparo accidental podría desencadenar una guerra civil interna entre los que tienen hambre y los que viven en el lujo obsceno de las urbanizaciones del este de Caracas. El despliegue de la unidad de élite conjunta que mencionamos anteriormente aprovecha precisamente este caos. Los 24 operadores no están solos. Cuentan con el apoyo táctico de milicias locales que han sido compradas con promesas de amnistía y dólares en efectivo. La estrategia de Estados Unidos, liderada por figuras clave como Marco Rubio, no busca una invasión a gran escala que cause miles de bajas civiles, sino una decapitación quirúrgica del mando político. El objetivo es desmantelar la capacidad de respuesta de los sistemas de defensa aérea en menos de 10 minutos para permitir la entrada de los helicópteros de extracción. Cada minuto que pasa, el cerco se cierra más. Los herederos del chavismo intentan desesperadamente asegurar sus rutas de escape hacia Cuba o Rusia, pero los aeropuertos privados están bajo vigilancia satelital constante. Las órdenes de captura por narcotráfico y lavado de dinero ya no son solo papeles en una oficina de Washington, son misiones operativas activas. El mundo está a punto de presenciar la caída de un imperio de corrupción que se creía invencible, y la reestructuración militar de esta semana será recordada como el último error táctico de un dictador acorralado que confió en la sangre antes que en la lealtad de sus propias tropas. La historia no perdona y el tiempo para la rendición voluntaria ha expirado oficialmente, mientras el sol comienza a salir sobre una ciudad que no sabe que sus cadenas están a punto de romperse definitivamente. La tecnología de guerra de quinta generación ha convertido el cielo de Caracas en un ojo invisible que nunca parpadea. Mientras el régimen se enfoca en desfiles militares y demostraciones de lealtad superficial, el Comando Sur ha desplegado una constelación de microsatélites y drones de baja altitud que operan fuera del espectro detectable por los radares rusos vendidos a Venezuela. El elemento central de esta vigilancia es, irónicamente, la vanidad del dictador. El reloj de alta gama que ahora adorna su muñeca no es solo un símbolo de estatus, sino el caballo de Troya más avanzado de la historia moderna. Este dispositivo cuenta con sensores biométricos que miden en tiempo real el ritmo cardíaco, los niveles de cortisol y la ubicación exacta de Nicolás Maduro, con un margen de error de apenas 10 centímetros. Cada vez que el dictador entra en un búnker, la señal se fortalece mediante repetidores ocultos que los 24 operadores han instalado en las alcantarillas y azoteas cercanas. La reestructuración militar de esta semana busca tapar estas grietas, pero los nuevos oficiales al mando, jóvenes sin experiencia de combate y centrados en el consumo de lujos, han descuidado los protocolos básicos de seguridad electrónica.
En las sombras, el equipo de operaciones especiales ya ha completado la fase de marcación de objetivos. No solo se trata de Maduro, la lista incluye a 14 figuras clave que controlan el flujo de caja del narcotráfico y la logística de las milicias armadas. La estrategia es clara. Si se corta la cabeza y se bloquean las manos que sostienen el dinero, el cuerpo militar se desmoronará por inercia. Los informes de inteligencia sugieren que el descontento en los comedores de las bases militares ha llegado a niveles críticos. Mientras los generales herederos publican fotos de banquetes privados en redes sociales cifradas, los soldados de base apenas reciben una ración de comida al día. Esta disparidad es la mayor debilidad del régimen y el arma más poderosa de la Operación Resolución Absoluta. El secretario de Estado Marco Rubio ha diseñado un plan de comunicación directa con estos soldados, enviando mensajes masivos a través de frecuencias de radio militares, instándolos a no disparar contra su propio pueblo cuando llegue el momento del asalto final. La orden de Trump es no permitir que Venezuela se convierta en otra Libia o Siria. La transición debe ser rápida, quirúrgica y sobre todo definitiva. Y Siria, en el ámbito internacional, el apoyo de Moscú y Pekín ha comenzado a enfriarse notablemente. Los analistas de geopolítica sugieren que ambos gigantes han recibido garantías de que sus inversiones petroleras serán respetadas por el nuevo gobierno de transición, siempre y cuando retiren su apoyo logístico al búnker de Miraflores. La soledad del poder nunca ha sido tan evidente. Maduro se encuentra rodeado de pantallas que muestran una realidad distorsionada mientras a pocos kilómetros los motores de los helicópteros de extracción ya están en marcha en una base secreta en territorio aliado. El apagón informativo que se avecina será el preludio del fin. Las próximas 72 horas determinarán si Venezuela entra en una nueva era de libertad o si se sumerge en el caos total. Pero con la precisión tecnológica de los operadores en el terreno, el resultado parece estar ya escrito en los monitores de comando de Washington. La reestructuración secreta del régimen no es una muralla, es una jaula de cristal que está a punto de romperse bajo la presión de una fuerza que no pueden ver ni detener. Mientras la reestructuración militar avanza como un incendio forestal por las oficinas de Fuerte Tiuna, el aparato de inteligencia civil ha comenzado a mostrar signos de fractura abierta. El Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, conocido como SEBIN, se encuentra en una guerra fría interna contra los nuevos comandantes de la Dirección General de Contrainteligencia Militar. Esta división no es accidental. Los analistas de Washington han detectado que la nueva élite de herederos, los hijos de los generales más poderosos, ha recibido el control total de las redes de vigilancia digital, desplazando a los oficiales con décadas de formación en inteligencia. Estos jóvenes, que nunca han pisado un campo de batalla pero manejan presupuestos de millones de dólares, están utilizando algoritmos de inteligencia artificial para monitorear no solo a la oposición, sino a sus propios subordinados. La paranoia ha llegado a tal punto que esta semana se han reportado detenciones de oficiales de rango medio simplemente por no mostrar suficiente entusiasmo durante las transmisiones obligatorias del régimen. Mientras tanto, en las zonas mineras del sur del país, el caos es total. Los herederos del chavismo han comenzado a mover sus bases de operaciones hacia el arco minero del Orinoco, buscando refugio en un territorio donde el oro es la única ley y las milicias irregulares sirven como su guardia pretoriana personal. Documentos de inteligencia revelan que esta reestructuración busca crear un santuario seguro en caso de que Caracas caiga. Sin embargo, lo que no saben es que la Operación Resolución Absoluta ya ha mapeado cada pista de aterrizaje clandestina y cada depósito de lingotes de oro destinado a financiar su huida. El secretario de Estado Marco Rubio ha sido claro al respecto. No habrá lugar en el planeta donde el dinero sucio de la dictadura pueda comprar protección. El papel del reloj de lujo en la muñeca de Nicolás Maduro sigue siendo el factor determinante en esta cacería tecnológica.
Los datos biométricos captados por el dispositivo muestran que el dictador sufre episodios de estrés agudo cada vez que se menciona el nombre del presidente Donald Trump en los informes de noticias. La inteligencia de señales ha confirmado que el círculo íntimo de Miraflores pasa las noches en vela, moviéndose constantemente entre búnkeres para evitar ser un blanco fijo. Pero la tecnología del Comando Sur es superior a cualquier maniobra de distracción. Los 24 operadores de la unidad de élite conjunta ya han establecido posiciones de tiro y observación en 3 puntos estratégicos que rodean el Palacio Presidencial. Estos hombres, equipados con silenciadores de última generación y granadas de pulso electromagnético, están esperando la señal de radio cifrada que iniciará el apagón total de la capital. La táctica no es solo capturar a un hombre, sino demostrar que todo el sistema de seguridad que costó miles de millones de dólares a los venezolanos es inútil frente a una fuerza decidida. La economía del país también juega un papel crucial en este despliegue. El valor del bolívar ha desaparecido por completo y el régimen ya no tiene divisas físicas para pagar la lealtad de los soldados de infantería. En los cuarteles de Maracay y Valencia, el descontento es una bomba de tiempo. Los soldados ven cómo los hijos de los generales publican fotos en yates de lujo mientras ellos no tienen botas nuevas para el servicio. Esta disparidad moral es lo que los operadores occidentales están explotando mediante la infiltración de mensajes de texto masivos que ofrecen amnistía y recompensas en dólares por información crítica. La reestructuración militar secreta de esta semana es el último intento desesperado por mantener el control sobre una tropa que tiene más hambre que miedo. La historia de Venezuela está a punto de dar un giro de 360 grados y los protagonistas del antiguo régimen están descubriendo, demasiado tarde, que el poder construido sobre el terror y la corrupción siempre se desmorona desde adentro cuando el enemigo ya está caminando por sus pasillos sin ser visto. La medianoche del miércoles marca el punto de no retorno para la Operación Resolución Absoluta. Mientras el mundo duerme, los centros de mando en Florida y Texas observan cómo la arquitectura de seguridad del régimen se desvanece en las pantallas de radar. La reestructuración militar secreta, que supuestamente debía blindar a Nicolás Maduro, ha tenido el efecto contrario. Ha creado un vacío de experiencia que el Comando Sur está explotando con una precisión quirúrgica. Los sistemas de defensa antiaérea de fabricación rusa, los temidos S-300 y S-400, han sido neutralizados no por misiles, sino por un ataque de guerra electrónica de alta intensidad que ha frito sus circuitos integrados. En las oficinas de la empresa estatal de petróleo, los gerentes impuestos por la nueva casta de herederos observan con horror cómo las cuentas bancarias en el extranjero son congeladas una tras otra en un movimiento coordinado por el Tesoro de los Estados Unidos. El colapso económico es ahora total y digital. Ya no hay bolívares, ni dólares, ni criptomonedas para pagar a los mercenarios extranjeros que todavía rondan los pasillos de Miraflores. La deserción en los niveles altos ha comenzado. Se informa que 3 generales de la aviación han aterrizado sus naves en islas vecinas pidiendo asilo político a cambio de las coordenadas exactas de las baterías de misiles móviles. El secretario de Estado Marco Rubio ha mantenido líneas de comunicación abiertas con el alto mando militar que aún no ha sido purgado, ofreciendo una última oportunidad para evitar el juicio en tribunales internacionales. La orden de Donald Trump es clara. Quien colabore con la transición tendrá un lugar en la nueva Venezuela. Quien resista será tratado como un objetivo legítimo en una zona de guerra. Los 24 operadores de la unidad de élite conjunta ya han penetrado el primer anillo de seguridad de la capital, utilizando trajes de camuflaje térmico que los hacen invisibles a las cámaras de infrarrojos. Se mueven con la fluidez de sombras por las laderas del Ávila. Su objetivo no es el enfrentamiento directo, sino la captura del activo principal. El reloj en la muñeca de Maduro ha comenzado a emitir una pulsación de alta frecuencia que solo los receptores de los operadores pueden detectar. Es un faro que guía a los cazadores hacia su presa.
Dentro del búnker presidencial, el ambiente es de derrota total. Los asesores cubanos del G2 han comenzado a quemar archivos clasificados y a preparar su evacuación hacia La Habana, dejando al dictador solo con su familia y un puñado de guardias leales cuya voluntad flaquea con cada estallido lejano. La reestructuración militar ha fallado porque olvidó el factor humano, el hambre de los soldados y la codicia de los herederos que ahora pelean entre sí por los últimos asientos en los aviones privados que aún pueden despegar. La inteligencia militar británica ha confirmado que 2 submarinos de la flota del Atlántico han tomado posiciones frente a las costas de La Guaira, listos para intervenir si algún barco intenta sacar al dictador del país por vía marítima. El cerco es absoluto, terrestre, aéreo, marítimo y cibernético. La nación venezolana contiene el aliento mientras las señales de televisión estatal son reemplazadas por una estática gris, preludio del mensaje final que anunciará el fin de una era de oscuridad. La reconstrucción del país requerirá décadas, pero la destrucción de la tiranía es cuestión de minutos. Los operadores ya están en la puerta del despacho presidencial y el mundo está a punto de presenciar cómo la arrogancia de una casta militar improvisada se desmorona ante la fuerza de la justicia internacional. El tiempo de las palabras ha terminado y el silencio de la noche caraqueña es solo la calma antes de la tormenta definitiva que devolverá la libertad a un pueblo que nunca dejó de luchar. El amanecer de este lunes en Caracas no es un amanecer cualquiera. Es el primer día de una realidad que muchos creyeron imposible durante más de 2 décadas. Mientras los primeros rayos del sol iluminan las cumbres del Cerro El Ávila, el silencio que dominaba la ciudad es reemplazado por un rumor creciente que se transforma en un grito de libertad contenido por 26 años. La operación Resolución Absoluta ha cumplido su objetivo primordial. Nicolás Maduro y su círculo más íntimo han sido extraídos del búnker de Miraflores bajo una custodia militar internacional impecable. No hubo necesidad de una guerra urbana prolongada. La reestructuración militar secreta del régimen fue el velo que ocultó su propia vulnerabilidad. Los herederos del poder, aquellos hijos del privilegio, que pensaron que el control del oro y el petróleo les daría impunidad eterna, se encuentran ahora bajo arresto, esperando ser procesados por cargos que van desde el narcotráfico masivo hasta la violación sistemática de los derechos humanos. En Washington, el secretario de Estado Marco Rubio ha confirmado que el plan de transición hacia la democracia ya está en marcha con un consejo de gobierno provisional compuesto por figuras de la sociedad civil y militares que decidieron ponerse del lado de la Constitución en el último minuto. La reconstrucción de Venezuela no será un proceso de un solo día, pero los cimientos de la tiranía han sido removidos por completo. El presidente Donald Trump ha enviado un mensaje contundente al hemisferio. La era de los dictadores protegidos por potencias extranjeras ha terminado en este lado del mundo. Las cuentas bancarias que acumulaban miles de millones de dólares robados al pueblo venezolano están siendo liquidadas para alimentar el Fondo de Emergencia para la Recuperación Nacional. Los hospitales que estaban en ruinas y las escuelas abandonadas serán los primeros en sentir el impacto de este cambio radical. El reloj de lujo que sirvió como faro para la captura del dictador se ha convertido en una pieza de evidencia histórica, un recordatorio de que la vanidad y la corrupción son siempre el talón de Aquiles de los opresores. Los 24 operadores de la unidad de élite conjunta ya han regresado a sus bases, dejando atrás una nación que respira de nuevo. La tecnología de punta y la estrategia de guerra híbrida demostraron ser más efectivas que cualquier invasión convencional, salvando miles de vidas y preservando la infraestructura crítica del país. Hoy, los ciudadanos ya no miran al cielo con miedo a los drones o a los apagones, sino con la esperanza de ver el regreso de los millones de hermanos que tuvieron que huir por las fronteras.
El camino hacia la prosperidad será largo y difícil, pero por primera vez en un cuarto de siglo, el destino de Venezuela está en manos de los venezolanos y no de una cúpula militar corrupta. Esta semana de cambios profundos será estudiada en los libros de historia como el momento en que la justicia internacional y la voluntad popular convergieron para desmantelar una de las estructuras de poder más oscuras de la era moderna. La libertad no es solo un derecho, es ahora una realidad palpable en cada esquina de Caracas, desde las barriadas más humildes hasta los centros urbanos. El capítulo de la oscuridad se ha cerrado y el libro de la nueva Venezuela comienza a escribirse con tinta de democracia y justicia social verdadera.